Hola, soy el doctor Cristóbal Carvajal y hoy, en el segundo día de la cuarta versión de la Red Capcom Hispano, tengo la oportunidad de nuevamente presentarles y hoy día vamos a hablar de desarrollo de proyectos en RedCap, maximizando la colaboración con los usuarios finales para obtener resultados significativos. Antes de entrar de lleno en el tema, me voy a tomar algunas diapositivas para poder contarles un poco cómo fue el camino hasta poder llegar a esta presentación. En septiembre del año 2016, y después de casi un año de haber estado trabajando con RedCap, tuve la oportunidad de presentar en una Friday Call del consorcio. Conversamos con Paul Harris, el creador de RedCap, por correo electrónico unas semanas antes, y nos pidió que por favor presentáramos lo que estábamos haciendo en clínica alemana porque le parecía muy interesante el caso de uso de poder usar RedCap para poder llevar el registro de las ambulancias y el helicóptero de rescate de una clínica privada en Santiago de Chile. Un año después, en la Conferencia Mundial de RedCap en 2017 en Nueva York, pensábamos que RedCap ya tenía bastantes funcionalidades. Esta navaja suiza de la captura de datos no sabíamos que nos iba a seguir sorprendiendo a lo largo de los años. Un año después, en la primera RedCap con Brasil, pudimos comentar un poco más en detalle la experiencia en clínica alemana, cómo habíamos cambiado la cultura institucional para poder fortalecer la captura de datos y que todos quisieran usar RedCap. Luego, el año 2020, y gracias a una invitación de la Asociación Chilena de Informática en Salud, tuvimos la oportunidad de conversar extensamente sobre RedCap y sus bondades, y en esos momentos hacíamos un especial énfasis en la importancia que tenían los usuarios en todo lo que estábamos haciendo. Y esta introducción la quiero cerrar con la presentación del año pasado en este mismo evento. En la RedCapCon 2023 pude presentar cómo diseñar un proyecto en RedCap. Y ahí explicamos cómo abordar estos proyectos. Mientras más entiendas, mejor será tu solución. Mete los pies en el embarro, empápate de lo que estás haciendo, dedica la mayor parte del tiempo a pensar y diseñar y finalmente construye esa solución que estás buscando para RedCap. Entraremos de lleno entonces en la presentación. Hablaremos de desarrollo de proyectos en RedCap y cómo, a través de trabajar con usuarios finales, podemos maximizar esta colaboración. ¿Para qué? Para buscar obtener estos resultados que sean más significativos. Y para ponernos todos en la misma página, vamos a partir hablando de lo que son los usuarios finales. Primero diremos lo que no es un usuario final. Un usuario final no es quien configura, administra y o da soporte técnico al aplicativo o al software específico, los clásicamente conocidos administradores de los software. Pero sí son usuarios finales quienes realizan tareas específicas para las cuales el software fue diseñado, sin requerir obviamente conocimientos necesariamente técnicos avanzados sobre su desarrollo o su funcionamiento interno. Por lo tanto, son usuarios que van a tener un conocimiento técnico y del software que va a ser variable, que van a tener probablemente diferentes necesidades y objetivos al usar el software, que van a usar el software a través de la interfaz de usuario, o la UI, como se dice en inglés, y que obviamente su retroalimentación sobre el software va a ser muy valiosa porque son quienes están en directa interacción para el uso de lo que el software fue diseñado. ¿Y qué es lo que le llaman la UX o experiencia de usuario? Para poder entender esto, vamos a usar una norma ISO en la cual definen la User Experience como las percepciones y respuestas de una persona que resultan del uso y o del uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Vamos a poder entender un poquito esto cuando hablemos específicamente de esta definición. La primera parte dice percepciones y respuestas. ¿Qué es lo que dice esto? Es que incluye cualquier cosa. Emoción, creencias, preferencias, las percepciones físicas, incluso psicológicas, el comportamiento, lo que logre la persona, todo lo que le ocurre a esta persona antes, durante y después el uso de este software. ¿Qué sería entonces el uso anticipado? Y el uso es lo que es la interacción real con el producto, o sea, el momento del uso de la herramienta o software, pero también incluye
lo que son las expectativas y las percepciones antes de siquiera usarlo. Y también es importante entender que la experiencia de uso va a estar dependiente del contexto en el cual el software ha sido usado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo ocupo un producto o un software, va el entorno también a influir, tanto el entorno físico, social y o técnico en el cual yo lo estoy utilizando. ¿Y por qué la UX es clave para lograr el éxito? Es por varias razones. La primera es que si yo tengo una experiencia de usuario buena, logro una satisfacción en el usuario. Entonces los sistemas deben ser diseñados para lograr esto, que sean agradables y satisfactorios de usuario. Obviamente, tengo que lograr también que sean eficientes y eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Que además de agradables, los productos o soluciones deben ser capaces de resolver el problema o el objetivo para el cual el usuario lo está utilizando. Y además, esta norma incluye que deban tener una accesibilidad y usabilidad que en definitiva permita que muchas personas y una amplia gama de diferentes usuarios la puedan utilizar. ¿Y qué podría hacer este usuario final de RedCap en el cual queremos que tenga una buena experiencia de uso? Podría estar entrando datos al sistema, podría estar gestionando el proyecto sobre el cual se capturan datos, podría estar haciendo gestión sobre estos datos capturados, viendo calidad, viendo consistencia, etc. Podría querer hacer análisis de datos sobre estos datos capturados, podría querer generar visualizaciones sobre estos datos, podría también querer tomar decisiones con los datos, u otros fines que ustedes pudieran identificar en cualquier usuario final. Y obviamente también podrían querer configurar proyectos de RedCap. Eso va a depender un poco del modelo de implementación que la institución tenga localmente, y lo vamos a dejar de lado un poquito en esta presentación para que nos vamos a ahondar en el otro tipo de usuarios finales, no específicamente los que configuran proyectos de RedCap. Realmente, estos usuarios que tienen estos objetivos de uso, estas necesidades, que son usuarios finales de estas cosas que vimos recién, van a tener ciertos problemas o desafíos que resolver, y lo que nosotros vamos a entregar es una solución. Pero debemos tener conciencia de que aunque los usuarios hagan lo mismo funcionalmente o el objetivo sea similar, la solución que le podamos entregar para buscar tener una mejor experiencia de uso puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque pueden tener roles distintos, pueden estar haciendo los dos una entrada de datos, pero con capacidades totalmente distintas, profesionales de la salud diferentes, en escenarios distintos, puede estar en urgencia, en un hospitalizado, revisando fichas un viernes en la tarde, o pueden estar atendiendo a un paciente durante la atención, estar guardando los datos. Pueden tener responsabilidades diferentes sobre lo que están haciendo, el proceso sobre el cual están trabajando puede ser distinto, los tiempos en que lo hacen también podrían ser distintos, podrían tener expectativas del uso que también podrían ser diferentes. Por lo tanto, en definitiva, la experiencia de usuario, aunque el uso que le den sea el mismo, podría ser totalmente distinta y la solución, por lo tanto, adaptarse de una manera diferente a sus necesidades. Y en base a mi experiencia, ¿qué veo yo en la mayoría de estos usuarios finales de RedCap? Es que la verdad que en general van a hacer su mejor intento, pero no tienen conocimientos avanzados en informática, no tienen conocimientos avanzados en RedCap, no tienen conocimientos avanzados en HTML ni otros lenguajes de programación, no tienen conocimientos avanzados en manejo de datos, y por eso es que específicamente dejé un poco de lado lo que era la configuración de proyectos, porque siento que todo esto es necesario para poder configurar adecuadamente un proyecto, y aunque hagan su mejor intento, probablemente no va a ser el mejor resultado. Pero lo que sí saben siempre hacer es usar muy bien el Excel. Ahora los quiero llevar a imaginar a RedCap como esta gran mesa de sonido con una cantidad de botones y funcionalidades que se pueden configurar muy finamente y poder hacer que la música que se escuche sea muy adaptada a este usuario para lograr la mejor experiencia. Obviamente todo esto muy simplificado a través de botones que nosotros simplemente programamos y configuramos sin tener que hacer mucha programación de manera compleja. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo mejor para cada usuario? Lo clásico en configuración de usuarios y todo lo que uno piensa es
esta parte donde, ¿cierto?, uno hace la parametrización de qué es lo que puede hacer qué usuario, qué formularios ve, qué no ve y qué funcionalidades tiene. Pero yo los invito también a pensar un poquito fuera de la caja y pensar que cualquiera de todas estas cosas que están a la derecha y probablemente muchas más que quizás no agregué, nos van a permitir dar una experiencia de usuario mucho más rica, en que en definitiva podamos hacer que el usuario se sienta más cómodo, trabaje mejor y finalmente el objetivo que estaba persiguiendo, ya fuera de entrada de datos, de análisis o lo que fuera, esté hecho de la mejor manera para que él tenga la mejor experiencia, eficacia y eficiencia en lo que trabaja y para lo cual está usando RedCap. Y obviamente, cuando hablamos de capacidades o funcionalidades de RedCap, la principal y la del corazón de RedCap es la captura de datos. Captura de datos que se puede dar de diferentes formas. La clásica es de manual, obviamente, y es a través del software RedCap, usuario y contraseña, un menú a la izquierda, cada proyecto de manera diferente, y eso es la navegación habitual a través del software RedCap. Pero claramente es muy distinto a las URL de encuestas, donde generalmente, por ejemplo, las recibe un participante o alguien que contesta una encuesta, y él abre un navegador web y tiene una interfaz totalmente distinta, se pueden poner logos, colores, etcétera, cosas que el software RedCap todavía no permite. También obviamente existe la aplicación de RedCap que no muchos la han usado y que está principalmente diseñada para entornos donde no hay conexión a internet y se requiere capturar datos que luego se sincronizan al sistema centralizado. Esta experiencia de usuario es totalmente distinta, la aplicación se ve muy diferente y todo lo que es el HTML, por ejemplo, aquí no se puede utilizar. El otro caso es MyCap, también una aplicación distinta, más parecida a las URL encuestas en la forma de parametrización, colores que uno puede dar y todo, pero que también tiene la capacidad de poder usar algunas cosas del dispositivo donde está alojada, por lo tanto permite capturar otros datos que incluso al software RedCap y la URL de encuesta no permiten y tampoco la app. Y la otra opción para poder hacer captura o ingreso de datos a RedCap es la importación a través del software RedCap, en el cual a través de un archivo separado por comas, lo que uno realiza es una importación en batch al software. Todas estas experiencias son totalmente distintas y en todas ellas se está haciendo captura de datos. Dejamos por fuera lo que no son de usuarios finales, lo que sería la importación o captura de datos hacia RedCap en batch a través de la API o las integraciones con otros sistemas, ya que esto excede las capacidades básicas de un usuario final de RedCap en definitiva. RedCap hace muy bien es poder optimizar o soportar procesos. Esto se ve muy bien, por ejemplo, cuando lo mezclamos a veces con captura de datos, en lo que es el soporte a la toma de decisiones, alertas, avisos, qué hacer con un paciente, con un sujeto, qué no hacer, que el sistema en sí mismo vaya informando y diciéndole al usuario y soportando la toma de decisiones, es algo que claramente mejora la experiencia. También tenemos la oportunidad de tener lo que se llaman los flujos reactivos. Un usuario guarda algo, un paciente guarda un dato de una manera específica y eso puede avisar a una persona que tiene que tomar una acción o hacer lo que sigue en el proceso. Estos flujos reactivos también se pueden programar y claramente van a optimizar que yo ya no tengo que esperar a la mañana para que me llegue el correo, sino que en el momento en que se guarda el dato me puede llegar automáticamente un correo que me avisa sobre las acciones a tomar, por ejemplo, con un paciente en el caso de un evento adverso. Esto por lo menos también se puede hacer a través de correo electrónico, SMS, pero se puede hacer con un correo que uno podría no necesariamente llenarlo con mucha información o ponerle un botón o una URL que vaya directo a la acción. O sea, la persona recibe un correo, lo pincha y va directamente al formulario específico, al record ID, al registro específico, a hacer la acción. Eso claramente también mejora los tiempos, mejora la experiencia y permite y facilita la adopción de los sistemas y la mejora de los procesos, obviamente. Otro muy buen ejemplo de esto son las listas de trabajo dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo puedo dejar un listado de trabajo, decir, oye, los pacientes que cumplen con cierta condición hay que revisarlos, y cada vez que tú lo revisas y dejas en complete el formulario de revisión, van saliendo de este listado. Eso es muy bueno, por ejemplo, cuando se trabaja colaborativamente entre diferentes usuarios que tienen que distribuirse el trabajo, o cosas en las cuales yo quiero ir sacando el pendiente que tengo o que vayan entrando según alguna lógica, por ejemplo, de los pacientes con consulta hoy día de hoy. Todos estos listados o listas de trabajo dinámicas o inteligentes, como ustedes quieren llamarle, finalmente permiten poner una cierta inteligencia
que facilita que la persona no tenga que estar filtrando y tomando decisiones, sino que el sistema solo la ayuda a que ella trabaje mejor. Pero, es un punto muy importante, si los datos que pasa si no se usan, se pierde totalmente el sentido final de la captura, o si se ocupan a destiempo, o la verdad no se ocupan tanto como se deberían. ¿Y qué nos impacta esto? Uno de los puntos importantes es la exportación. Si yo tengo una base de datos en RECA muy grande, que por ejemplo no soy capaz de exportar, porque el sistema se me queda pegado, la máquina no da o lo que fuera, claramente todo el trabajo en REDCap se va a ir perdiendo y la experiencia de usuario se va a limitar en la parte específicamente de la exportación. Si yo soy un bioestadístico y no puedo exportar la base de datos, el único rol que tengo en el proyecto podría haberse limitado. Otro tema que tiene que ver con la exportación tiene que ser con ser capaz de poder usar los archivos exportados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, por ejemplo, que se bajan el Excel de REDCap y no son capaces de poder transformar ese archivo y poder llevarlo a un Excel para que quede separado en columnas. O algunas veces el separador de miles o el separador de ceros se puede confundir en el Excel que tiene la persona en su computador y lo interpreta como americano o no, y muchas veces la coma se corre o no queda adecuadamente representado el valor en el archivo exportado. Eso también puede ser una limitante y hay gente que puede tener el proyecto listo y no ser capaz de analizarlo o de poder trabajarlo, ya que se quedan pegados o bloqueados en esa parte. Obviamente yo creo que siempre hay que aprovechar los reportes y los gráficos de REDCap base. Si no es necesario hacer algo más en tiempo de desarrollo, no lo hagan. Siempre traten de, con lo menor esfuerzo posible, lograr el mejor impacto. Y en ese sentido hay cosas que muchas veces queremos salir a software más robusto, más bonitos, etcétera, pero con los gráficos de REDCap se pueden hacer intervenciones tempranas o más rápidas porque eso están conectados directamente a la base de datos y eso es mucho más limpio, más simple, ¿no? Y obviamente dashboard en línea, eso es muy bonito, muchos lo piden, pero hay que ver y elegir las peleas o las batallas. Uno no siempre tiene que hacer todo lo mejor y que tome más tiempo, porque eso toma tiempo, recursos, y en definitiva los dashboards en línea se pueden configurar sí, pero tienen que ser específicamente para tomar decisiones, para que tenga sentido, para hacerlo para alguien que de verdad le aporte valor en lo que está haciendo y le cambie su forma de trabajar. Y una cosa muy importante creo es que lo mejor es identificar bien la necesidad. Le van a llegar a sus usuarios que dicen, necesito que haga esto, necesito que el botón esté aquí, necesito que haga no sé qué cosa. Pregunten e identifiquen bien lo que necesitan. Yo siempre les digo, no me digas la solución, dime cuál es tu problema, qué quieres lograr, y yo voy a buscar una solución que va a ser ojalá la mejor para ti. ¿Por qué les doy esta recomendación? Porque muchas veces los investigadores o los usuarios, ellos ven con su capacidad, dentro de lo que conocen, de cómo se podría resolver el problema. Puede haber un módulo externo, puede haber algo que ellos no conozcan y que ustedes sí, y que muchas veces podría mejorar el resultado de lo que están solucionando ellos de una manera distinta, solo con lo que saben. Entonces, no se queden nunca con una solución dirigida que le dicen, haz esto porque es lo que yo necesito. Entiende bien cuál es la necesidad y en el usuario, cómo puedes adaptarla para que el resultado de experiencia de uso de esa persona sea el mejor posible y finalmente se maximicen los resultados. Escuchen al usuario. Obviamente no hay que hacer lo que está haciendo Jim Carrey en la diapositiva, eso no hay que hacerlo, pero aunque ustedes tengan la mejor de las ganas y digan, sí, los quiero escuchar y vayan con toda la intención, la gente muchas veces no se acerca por contarles sus problemas o decirles cuáles son sus dolores. Les aconsejo entonces acercarse a los usuarios, preguntar cómo te puedo ayudar, dónde ves alguna falla, algún problema, dónde ves alguna cosa que podría mejorar, porque muchas veces se van a dar cuenta que salen a papel, imprimen cosas, hacen formularios por el lado, llenan cosas en Excel, no saben usarlo, o por ejemplo pasa mucho que un formulario complejo de llenar, cuando hay muchas repeticiones, sale más simple llenarlo en un Excel y después cargarlo al sistema. Son cosas que la experiencia les va a ir mostrando, o por ejemplo el reporte que nadie sabe usar, los filtros, terminan haciendo todo en Excel por fuera y tienen que exportar y una y otra vez. Los reportes en REDCap aportan mucho valor para poder hacer filtros y cosas, pero hay que saber usarlo. Eso en definitiva, el usuario final, ustedes lo pueden ayudar y asesorar para que él pueda tener mayor independencia y lograr esta maximización del trabajo finalmente para resultados mucho mejores en todo lo que están trabajando con su gente. Y para cerrar, quiero transmitirles que desde la introducción que hice al principio, quería poder mostrarles todo lo que ha sido para mí entender
la importancia de estos usuarios y su experiencia con el uso de la herramienta. Usuario es desde el paciente que responde a una encuesta, que tenemos que saber si lo van a hacer en celular, en computador, si va a ser responsivo, el tamaño donde se ve la imagen. Todo eso hay que entenderlo y en tenerlo muy presente, porque en definitiva todo eso va a incidir en la calidad de datos que obtengamos en nuestro proyecto. Y cuando soportamos un proceso, ayudamos a nuestros usuarios, les sale más simple y quieren trabajar con la herramienta, va a hacer que en definitiva logremos una adopción mucho mayor y un uso mejor del tiempo de las personas y finalmente todos estos usuarios que de una u otra manera nosotros como administradores y los que no son administradores acá, les explico, podemos hacerlo de una mejor manera trabajando como equipo. Por eso la voz de estos usuarios es tan importante y esta presentación está enfocada en ellos. Muchas gracias y que tengan un buen día.